Sabes que el mundo está roto. Dios a uno le hace un llamado en específico, el mismo Jesús, pero nos vamos a dar cuenta que estos tres tienen tres problemas, ¿no? Cada uno en un contexto diferente, cada uno en una circunstancia diferente, que puede ser una razón que entorpezca nuestra propia efectividad y nuestra propia productividad en el reino de los cielos. Y nos vamos a dar cuenta que estas tres personas tienen tres corazones diferentes y esto limitan, estorban y entorpecen nuestra entrega radical y nuestra efectividad, y vuelvo a repetir, nuestra productividad en el reino de los cielos. ¿Y cuánto queremos ser productivos para el Señor? ¿Cuánto queremos ser efectivos en la obra de Dios? Entonces vamos a darnos cuenta que estos corazones puede ser, tal vez, sean cosas que estamos teniendo en nuestra propia vida, un corazón similar o cercano a ello, y te puedes tal vez identificar con alguno de ellos y te vas a dar cuenta que Dios, Jesús te está llamando en esta mañana a una vida de perfeccionamiento en el cual tienes que salir de ese lugar y de esa situación para poder ser un discípulo efectivo en las manos del Señor. Así que vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 57. Y por favor nos ponemos sobre nuestros pies en respeto y reverencia en la palabra y vamos a leer las escrituras de manera antifonal. O sea, yo el primer verso, usted el segundo, hasta poder culminar todo este pasaje. Vamos a leer, ya está en la PPT, el verso 57 hasta el verso 52 es la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así, comienzo yo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A ver, usted no tomó desayuno, creo. Vamos a comenzar otra vez y a leer todos juntos, ¿ya? Nuevamente comienzo, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué diferencia? Otra vez. Ahora sigo yo. Y dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Amén, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en este día, domingo, día del Señor, que hemos separado y dejado atrás cualquier tipo de actividad y cualquier tipo de distracción, Señor, y cualquier tipo de fuente de entretenimiento para poder dedicarnos sosegadamente a la oración y a la observancia de las Escrituras. Señor, te ruego que en esta mañana nos permitas, Señor, mirar a través de tu palabra lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, tu pueblo anhela oír tu voz. Señor, tu palabra dice muy claramente que Jehová hablará a tu pueblo palabras de paz para que tu pueblo no se vuelva a la locura. Y así te rogamos, Señor, también, que tú hables palabras a nuestros corazones. Que yo desaparezca detrás de este púlpito y sea tu santo y precioso Espíritu, no solamente convenciendo cada corazón, no solamente abriendo cada corazón, sino también sembrando tu preciosa palabra en esta mañana, en cada corazón y robando, secuestrando, tomando mis labios, Señor, y alineando mi corazón con tu bendita voluntad para que yo hable todo cuanto tú quieras decir y no más y no menos. Te ruego, Señor, que quites todo tipo de distracción y cualquier cosa, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, porque sabemos que tenemos una ardua batalla contra nuestro adversario, que éste no pueda robar la palabra sembrada y que éste tampoco, Señor, pueda distraer nuestros corazones con cualquier tipo de minucia, Señor, que pueda quitar nuestra mirada de una santa contemplación de la verdad. Te rogamos, Señor, manténnos enfocados completamente y absortos ante tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo produzca fruto a raíz de lo que vamos a aprender. Te rogamos, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor. Y ahora vamos a revisar una agenda breve de 3 pasos o de 3
aspectos de estos corazones, de estos tres discípulos. Y el primero que usted va a encontrar, que comprende la parte del verso 57 al verso 58, usted va a encontrar ahí un corazón irreflexible. Va a encontrar un hombre que está muy motivado en seguir al Señor, pero curiosamente este hombre no está considerando el costo de lo que es seguir a Cristo. Como muchos, producto también de un mal evangelismo, hemos seguido al Señor en nuestros inicios creyendo que el Señor va a solucionar todas nuestras vidas y todas las cosas que tenemos por delante y que la vida cristiana es color de rosa. Sin embargo, cuando vemos que declaramos fe en el Señor prueba la fe del creyente y del seguidor. También va a encontrar en el verso 59, el verso 60, un corazón ocupado, un hombre que está ocupado en sus menesteres, que aunque escucha el sígueme del Señor, no tiene el suficiente entrega, ni vocación, ni tampoco tiempo para poder obedecer al Señor. Y luego encontramos, por último, en el verso 61 y 62, un hombre desenfocado, que tiene deseos de seguir al Señor, pero también su corazón se divide entre seguir al Señor y hacer lo que tiene que hacer. Y ninguno de esos tres puede ser efectivo en la obra del Señor. Así que arranquemos primero con este corazón irreflexivo. Y como es mi costumbre, yo siempre leo para poder entrar al pasaje. Y dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y algo curioso que debemos observar aquí es que el pasaje paralelo de Lucas capítulo 9, a diferencia de Lucas, Mateo va a hablar de dos corazones, de dos personas, pero Lucas va a hablar de tres, ¿no? No es porque la Biblia esté en una abierta controversia o haya algo de inconsistencia en la Escritura, sino todo lo contrario. Nada más Lucas tiene otra perspectiva con la cual él narra su evangelio, y Mateo también. Pero Mateo nos puede hacer saber quién era este primer discípulo. Y cuando usted me acompaña a Mateo capítulo 8, verso 19, se va a encontrar lo siguiente. Vamos por favor, y acompáñeme usted, tenga la amabilidad de hacerlo. En Mateo capítulo 8, verso 19. Y dice así la Escritura: vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el primer hombre que aparece ahí, por lo menos quien nos deja saber Mateo, este hombre era un escriba. Ahí podemos conocer por los labios de Mateo quién es o cuál es la identidad de este hombre, ¿ya? ¿Y quién era un escriba? ¿No? Los escribas eran básicamente copistas que se dedicaban a poder redactar lo que se encontraban en los papiros. Eso hacían los escribas. Habían rollos y obviamente estos rollos, por ser hechos de materiales orgánicos, con el pasar del tiempo se descomponían, se maltrataban y ya no podían ser utilizados. Y para la preservación de las escrituras para las futuras generaciones, lo que se estilaba hacer es que un escriba miraba la escritura y volvía otra vez a escribirlo y traspasar todo eso, redactarlo nuevamente en un papiro nuevo, y los escribas se dedicaban rigurosamente a hacer esto, ¿no? Estos hombres, por este oficio que desempeñaban, obviamente conocían la verdad más que todo el pueblo. Estaban familiarizados con la verdad continuamente, conocían la verdad, conocían la Tanaj, que es los profetas, la ley, los salmos, ¿no?, que en ese momento eran utilizados por los apóstoles y por Jesús. Así que estos hombres conocían la palabra de Dios, ¿no? Pero también eran parte de una élite religiosa, rigurosa de aquellos tiempos de Israel. Y que un sacerdote o un fariseo, un maestro de la ley o un escriba se pudiera asociar con Jesús, eso significaba que en la élite en lo que ellos estaban era básicamente una muerte social, porque ya no podías pertenecer a esa élite porque estabas familiarizándote con Jesús, y ese tipo de asociación era perjudicial para un hombre de la talla de este hombre, de este escriba. Así que era algo que podía ser perjudicial. Sin embargo, notamos que este discípulo, o sea, era una persona que había tomado ya la decisión de seguir al Señor, le pareció o consideró cosa pequeña el poder tener la aprobación de los hombres y quería la aprobación de Jesús.
Así que vemos que este hombre está bastante entusiasmado, ¿no? Dice muy claramente el verso 19, no es el Señor invitándolo a él, sino más bien él arriesgándose a seguirle a Jesús. Y él le dice muy claramente, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y sus palabras están cargadas de impetuosidad, ¿no? Sus palabras están cargadas de vehemencia. Este hombre es arrojado, es osado, quiere ir detrás del Señor. Sin embargo, esta impulsividad, aunque muestra buenas intenciones, no está midiendo o no son palabras que hayan realmente calado en una reflexión. Este hombre no ha reflexionado acerca del costo del llamado y lo sabemos por la respuesta de Jesús. Jesús le dice muy claramente en el verso 58, las zorras tienen guaridas, las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su propia cabeza. La respuesta de Jesús no era con el afán de poder quitar el entusiasmo de este discípulo. Jesús no tenía el deseo de poder reprobarlo. No tenía esa intención. No vemos en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tú no me sigas, como por ejemplo le dice el endemoniado gadareno. Cuando el endemoniado gadareno toma la barca y le dice, voy a ir contigo, Jesús le dice, no, regresa a tu pueblo, a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. O sea, siguió siendo un discípulo, pero no cercano a él. Sin embargo, a este hombre no se le prohibió eso. Simplemente la respuesta de Jesús ante el entusiasmo irreflexivo de este hombre era decirle, tú no has considerado realmente qué significa seguirme a mí. Así que vamos a poder darnos cuenta cuál es esa medida que uno debe de tener. Y acompáñame un momento a Lucas capítulo 14, verso 26 al verso 33. Y observa conmigo algunos detalles que se muestran aquí en la Escritura. Lucas capítulo 14, verso 26 al verso 33. Note el verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose, él les dijo, o sea, se dio vuelta y habló con ellos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que de vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, hay que entender un poquito de lo que está diciendo Jesús aquí. Primero, Jesús no está llamando a los hombres a aborrecer a su familia directa, porque aquí vas a encontrar que es la familia directa, no está hablando de tíos, de primos, está hablando de una familia directa, hermanos, hijos, mujer, padre y madre, es tu familia directa. Pero Él no está llamando a un aborrecimiento de esos integrantes de tu hogar, ¿no? Lo que está diciendo básicamente el Señor ahí es que todas las cosas que pertenecen a este mundo deben de pasar a un segundo plano, incluso las cosas más valiosas como la familia, como lo nuclear, ¿no? ¿Por qué razón? Porque un discípulo tiene que estar completamente disponible y a la mano para su maestro. Entonces, él va a narrar en este pasaje lo que cuesta poder seguirle a él. Nuevamente, el verso 27 de este capítulo 14 de Lucas le muestra a las grandes multitudes que le seguían que el costo implica una renuncia y una autoabnegación que demanda y puede llevarnos seguramente aún a la muerte misma. No está afirmando Jesús que vayas a morir necesariamente de manera literal, pero queda la abierta posibilidad de que aún si Dios lo requiera pueda suceder eso, ¿no? Entonces, el tomar la cruz
en el contexto judío, gobernado por el Imperio Romano, implicaba que todo aquel que iba hasta el Gólgota cargando una cruz era una muerte irremediable, segura. Y el seguirle a él implica eso. Una muerte del yo, una muerte de muchas cosas y aspiraciones que el hombre tiene en su autogratificación para poder embarcarse en una vida de propósitos ajenos, de una entrega diferente, de perseguir un sueño que no es propio. Entonces, Jesús estaba diciendo muy claramente eso. Y pone ejemplos, ilustraciones bastante básicas para que tú y yo podamos comprender. De esa manera, él discriminaba, ¿no? Y filtraba, tamizaba, si se quiere decir, a aquellos que le seguían, separando realmente el trigo de la paja. Entonces, en el verso 28, note usted que dice muy claramente: ¿quién en su sano juicio se manda a construir una casa sin saber siquiera si el dinero le va a alcanzar para los materiales, para pagar el obrero, para poder cimentar ese hogar? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Si alguien va a construir algo o si va a usted a remodelar su propia casa, está pensando si el dinero que tiene presupuestado para eso le va a alcanzar para poder, lo que está visualizando en su mente, se pueda cristalizar. ¿Verdad? Todos hacemos eso. Miramos el precio después y después nos arrojamos a hacerlo, a menos que sea alguien entre nosotros millonario y el dinero no sea un problema, ¿verdad? Pero normalmente todos nosotros miramos, ¿no? Y tratamos de pensar si podemos tener el poder adquisitivo, el dinero para poder asumir esos tipos de riesgo. Nuevamente, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se arroja sin pensar a hacer algo? Verso 29, recae en burla, ¿no? Luego vemos otro ejemplo, un ejército que se enfrenta a otro. El ejército que va a enfrentarse al otro tiene 10,000 y se va a enfrentar contra 20,000 soldados. Obviamente, el ejército enemigo le duplica en cantidad y en recursos y obviamente no va a poder ganar. El consejo del Señor sabio es: mejor mándales una carta de paz y diles, ahí nomás queda la cosa, no peleemos, ¿no? Porque es obvio que no vas a poder vencer. Jesús utiliza estas dos ilustraciones para poder mostrar un principio del reino. Y este principio del reino es muy claramente: al Señor se le sigue de manera voluntaria y de manera consciente, entendiendo y calculando el costo que es seguirle a Él. Y volviendo a lo que es Lucas capítulo 9, te vas a dar cuenta que el entusiasmo de este escriba esa espuma que había en él es descendida a través de decirle la verdad. Jesús es brutalmente honesto y le dice: ¿sabes qué? ¿Estás seguro que quieres seguirme a mí? ¿No es mero entusiasmo lo que tienes hacia mí? ¿No es una simple curiosidad que te lleva a seguirme? ¿O crees tú que al lado mío tendrás mayor reconocimiento que el que tienes aquí? Recuerdan que los escribas eran parte de una élite religiosa de Israel y por el pueblo eran gente bien vista, reconocida, gente importante. Así que Jesús le está diciendo: ponte a pensar a todo lo que tienes que renunciar. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Las aves del cielo tienen su lugar, yo no tengo. Un día me puedes ver en Judea, otro día en Capernaum, otro día estoy en Galilea. Otro día me ves ahí haciendo milagros al borde del mar de Galilea. Puedo estar por Decápolis. ¿Estás seguro que quieres ese ritmo de vida? ¿Estás seguro que puedes seguirme el ritmo? ¿Estás seguro que tienes todo lo necesario para poder asimilar que seguirme a mí tiene un costo? Y eso es lo que pasa con muchos de aquellos que han entrado al Evangelio y no comprenden que seguir al Señor no solamente es un alto privilegio, sino también tiene un costo. Es más, el sufrimiento a causa de Cristo, según Pablo en Filipenses capítulo 1, implica también un privilegio alto. Un privilegio alto. Vaya conmigo un momento a Filipenses y quiero que usted
pueda notar cómo es que Pablo miraba aún el mismo sufrimiento. Filipenses capítulo 1, verso 29, y te lo dice un hombre que estaba preso en aquel momento, que escribió estas palabras, dice: porque a vosotros es concedido, o sea, es un decreto, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, ¿no? Y esto significa estar en una agonía. El autor de Hebreos, por otro lado, te va a decir en el capítulo 12, hablándole a los hebreos que estaban quejándose y que tratando de renunciar a la fe cristiana, les habla en el capítulo 12, en los primeros versos, que hay una nube grande de testigos que ellos tienen, que están mirando su proceder. Y para que puedan correr en la carrera, ellos tienen que caminar o correr, sin peso y sin el pecado que los asedia. Más adelante, en línea más abajo, le va a decir: porque ustedes no han combatido hasta la sangre contra el pecado, como Cristo Jesús lo hizo. Mi amado hermano, los sufrimientos y el costo de seguir a Jesús no tienen ningún punto de comparación a lo que Cristo ya sufrió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y cuando no consideramos que hay un costo por seguirle a Él, no un costo para comprar la salvación, sino un costo para seguir y terminar la carrera, porque la carrera no es llegar primero, es terminarla simplemente. No importa el ritmo que vayas, pero es culminarla. Pero mucha gente en el camino se desanima de seguir al Señor. Y su productividad cae, su eficiencia es mediocre. Y no avanza en la vida cristiana porque está completamente desanimado, sin entender que cuando el Señor te llamó, tú tuviste que asumir un costo de lo que eso implica. Jesús llamaba a este tipo de personas y que no asumían un costo, que simplemente estaban bien entusiasmadas y muy buen intencionadas, pero sin una raíz de profundidad. Mire cómo el Señor los grafica en Mateo capítulo 13, vaya conmigo. Mateo capítulo 13, verso 20 al verso 21. Y dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, un hombre entusiasmado. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, y subráyelo, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se da cuenta? Está muy bien entusiasmado, tiene ánimos. Al inicio desea hacer cosas para Dios. Al inicio desea orar más. Al inicio desea leer más la palabra. Al inicio quiere hacer muchas cosas para el Señor. Pero esa eficiencia, esa productividad y ese deseo comienza a descender con el tiempo. Y ya no es lo mismo. Algunos, tratando de buscar algún tipo de justificación no justificable, dicen: se le acabó el primer amor. Tú recordarás que en el libro de Apocalipsis, esa frasecita que los creyentes usan como cliché, se le acabó el primer amor, es una reprensión que el Señor hace a su iglesia. Es una exhortación, no debería tomarse como alguna justificación para nuestra displicencia de Dios, nuestra falta de deseo. Es más, la falta de deseo por Dios es un pecado. Porque Dios es digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda gloria. Y eso implica que tu vida y mi vida siempre estén deseosos de servirle a Él. Entonces, Jesús está hablando con este escriba y le dice muy claramente: ¿tú estás seguro que quieres hacer? Porque nota aquí que la vida de seguirme a mí es completamente diferente a la vida que llevas ahora. ¿Qué quería lograr el Señor con esto? Hay algunos puntos que quiero que hondemos un poco más, y esto es desanimar la decisión impulsiva. Obviamente Jesús está planteándole que no va a ser ni cómodo ni seguro seguirle a Él. Mi amado hermano, cuando veas que en tu propia vida
Seguirle al Señor no es cómodo y tampoco no es seguro. No debes de asombrarte y tampoco debes de desanimarte, porque es lo que tiene que pasar, es lo que tenemos que sufrir, es parte de los privilegios de haberle creído a Él. ¿Te das cuenta? Es el costo. Si entendemos estas cosas, nuestra productividad en Cristo va a ser invariable. ¿Qué significa eso? Que si yo entiendo que es un privilegio muchas veces sentir incomodidad e incomodarme o autoimponerme incomodidad por causa del Señor, mi productividad no va a descender, va a ser la misma, porque yo entiendo a qué me estoy metiendo, ¿no? ¿A quién estoy siguiendo? Porque no seguimos a Cristo porque alguien nos puso una pistola en la cabeza o el pastor Rubén encañonó a alguien acá mientras que yo no estaba. No. Bueno. Otra cosa es que quería que el escriba calculara el costo, porque no hay nada más hermoso que un discípulo voluntario, ¿no? Porque su adoración es voluntaria, su servicio es voluntario, y porque muchas veces los pastores lidiamos con el servicio de los hermanos y la productividad de la iglesia, por una razón, y es que la gente no ha calculado el costo. Y ha cambiado las cosas, el orden de las cosas. Entiende que Dios es su servidor y Él debe ser servido, y es al revés. Yo soy el servidor del Señor y Él es digno de ser servido. Y cuando estas cosas se cambian y no son claras en nuestra propia vida, nuestra productividad, nuestra eficiencia y nuestra entrega obviamente también se desordena. Y la iglesia comienza a adolecer. Porque ahora el pastor tiene que obligar a los hermanos cuando eso debería ser una respuesta natural de aquel que ama al Señor. Tú no vas a un manzano y le gritas, oye, dame manzanas. No. Tú simplemente calculas cuando el manzano va a dar manzanas y solamente estiras tu mano y jalas la manzana. Porque naturalmente el manzano da manzanas. Y naturalmente el creyente que está siendo avivado por la palabra y está en una correcta relación con Dios va a servir naturalmente. Es como respirar. Va a adorar al Señor. Va a enamorarse de la palabra. Su vida de oración se va a engrosar, se va a robustecer, porque es lo normal que debe de suceder. Es lo esperable. ¿Me entiendes? Cuando eso no sucede, obviamente hay una anormalidad, porque el creyente, su normalidad es vivir para el Señor. Obviamente también lo que quería resaltar y poder sacar del corazón de este hombre escriba era que él entendiera que la vida en Cristo es priorizar el reino. El reino debe ser prioridad. El avance del reino debe ser prioridad. El avance de los negocios del Señor debe ser prioridad. Y las demás cosas en nuestra vida pasan a ser secundarias, sin llegar a ser infieles en todo, porque somos llamados a ser buenos administradores. Así que el cuidado de tus hijos, el cuidado de tu matrimonio, el cuidado de tu aspecto físico, el cuidado de tu salud, deben ser cuidadas con menester, porque somos buenos administradores de la gracia de Dios. Pero eso no implica que estas cosas deben de ocupar un lugar tan primordial que el reino y su avance y sus negocios sean descuidados. Si eso pasa, si una iglesia cae en eso, está dejando de ser relevante y se vuelve improductiva. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a revalorizar el reino, a que veamos los negocios del reino y su carácter y persigamos esas cosas. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y muchas veces no entendemos esa verdad. Y nos afanamos por las añadiduras y no buscamos el reino. Y eso es algo que debemos hacer. Tenemos que priorizar el reino. Y la cuarta cosa, dentro de las cosas que Jesús le dijo, dentro de esta respuesta monumental de que las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, es que quería realmente filtrar la motivación.
Escriba, ¿me estás siguiendo realmente porque quieres la fama, los flashes? Porque obviamente Jesús era un hombre reconocido. Era un hombre que multitudes le seguían. Es más, mientras más discípulos tenía un rabí, era más considerado en la sociedad. ¿No sabías esto? Entonces Jesús tenía 12, ¿no? Y fuera de ellos multitudes le seguían. Recuerda que él envía a los 70, o sea, era que humanamente hablando era un rabí muy reconocido en aquellos tiempos. Pero obviamente el corazón del Señor no era ese, no buscaba reconocimiento alguno para nada. Sin embargo, tal vez el escriba se había visto motivado a ver que el Señor tenía cierta fama, cierto reconocimiento, cierta llegada, y asociarse con él sería pues algo provechoso para su vida. Pero Jesús le dice, ten cuidado, no te dejes llevar por las multitudes. Realmente ellos me siguen, no todos con una misma motivación y no todos con una genuina motivación. Mi amado hermano, algo que debemos de reconocer, y muchas veces, y esto es un llamado a cada uno de nosotros, porque en la vida cristiana, hermano, tú te vas a desanimar. Yo me voy a desanimar, yo me he desanimado muchas veces, muchísimas. Ya perdí la cuenta de cuántas veces me desanimé. Y tú te vas a desanimar también. Y lo peor de todo es que como somos un cuerpo, cuando yo me desanimo, ella se desanima. Y cuando ella se desanima, este otro se desanima. Y este otro desanima al otro. Y es un efecto dominó. Una pieza cae, caen las demás tras otras. Porque somos un cuerpo. No somos entes individuales dentro de un lugar. No, somos un organismo vivo. Y cuando usted se desaniman otros. Cuando usted se aviva y cuando usted se compromete, otros son estimulados. Haga la prueba. Y se va a dar cuenta que eso es una verdad. Algo que aprender aquí, no sé si estamos, no puedo ver de acá, pero dice, lo que impide una entrega radical es un corazón irreflexivo que no mide el costo y que se desanima cuando no puede pagarlo. Recuerda, el joven rico fue llamado también y no evaluó el costo. Jesús le dijo, ok, tú has seguido toda la ley, correcto, está bien, te falta una sola cosa. ¿Qué, Señor? Te falta que des todo lo que tienes a los pobres y me sigas. Dice la Escritura que el joven rico volvió triste, entristecido profundamente, porque tenía mucho dinero. Estaba a punto de poder seguirle y se hizo para atrás, simplemente porque sopesó Cristo y los bienes terrenales y dijo, no, mis bienes terrenales son mucho más provechosos que Cristo, y abandonó a Cristo. Este no tenía el corazón del mercader que vio la perla de gran precio y la compró, simplemente la despreció. Y mi amado hermano, el desánimo tiene su raíz en no entender que lo que estamos viviendo, sea bueno, sea malo, todo es provisión y providencia de Dios. Y no entendemos muchas veces que el sufrimiento, el agotamiento en el servicio, en la entrega a Dios, es el costo que hay que pagar. Es más, debes de sentirte honrado cuando sudas por servir, cuando sangras por servir, cuando te agotas por servir, cuando estás al borde de tu tiempo por servir a Dios. Es un privilegio. Debes de entenderlo de esa manera y no caer en el desánimo, porque es el costo de seguir al Señor que no sabía ni siquiera dónde va a recostar su cabeza. Así que el verdadero discípulo nace cuando entendemos a plenitud lo que significa tomar la cruz, cargarla y morir en ella. Mi amado hermano, la vida cristiana te va a llevar a ciertas etapas de mortandad. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vas a tener que morir a tal vez estar un domingo haciendo una parrillita en tu casa para venir a congregarte. Vas a tener que morir a muchas veces dejar de frecuentar a la familia porque estás sirviendo al Señor. Vas a tener que morir al hecho de poder ver aún tu propio cuerpo siendo desgastado por el servicio. Vas a tener que morir a muchas privaciones que podrías tener fuera de Cristo. Vas a tener que morir a eso, porque vas a privarte de muchas cosas que podrías tener en Cristo.
fuera de Cristo podrías tener muchas cosas, pero te tienes que privar de ellas. Podrías tal vez estar en un buen trabajo, que trabajes los domingos, pero has renunciado a eso porque quieres congregarte. Pero tal vez ese trabajo te daría una buena situación económica, mucho mejor de la que tienes ahora. Y ese es el costo que tienes que pagar. Cada uno de nosotros tenemos un costo que debemos de pagar. Al joven rico era su dinero. A Abraham le dijo, sacrifícame a Isaac. Cada uno tiene un costo. Tú tienes un costo. Hay algo que es muy valioso para ti y Dios te va a decir, dámelo en el altar. Y ese es el costo que tienes que entregar. Todos tenemos un costo que entregar y una cosa a la que morir. Y cuando tienes que morir por la causa de Cristo, eso no está mal. Eso está bien. Así que este primer discípulo es filtrado por el Señor, no rechazado, ojo, sino le estaba llamando a una conciencia y a una entrega voluntaria. Mi amado hermano, yo lo hago en mi iglesia. A veces llamo a los hermanos al servicio y solo 2, 3 levantan la mano. O a veces hay una mudez en toda la congregación, como 60 personas mudos y todos. Y yo le digo, bueno, si no quieren hacerlo ustedes, lo voy a hacer yo solo. Y el que quiera me acompañará. Y me quedo callado y los miro. Y ellos se quedan mirando y una incomodidad terrible en todo el salón. Y comienzan a levantar la mano. Pastor, yo también voy a ir. Listo. Y siempre les estoy exhortando lo mismo. El creyente da fruto, el creyente sirve, el creyente se congrega, el creyente discipula a otros, el creyente está vivo y hace cosas y extiende el reino y vela por los negocios del reino. No simplemente es un asistente, un número más en una banca de una silla. No, avanza. Y eso siempre les digo a mi iglesia, ¿no? Cada vez que les corrijo y les animo a buscar al Señor. Porque, mi amado hermano, no son tiempos para vivir en tibieza, ni son tiempos para vivir sin dar fruto. Tenemos que dar fruto, todos juntos. Y esto nos lleva a otro corazón más. Después de que este hombre se queda pensando si va a seguir o no el Señor, viene otro inmediatamente en el verso 59, capítulo 9 de Lucas. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Algo que destacar que es importante aquí es que a diferencia del hombre anterior que se voluntariamente fue a Jesús, este no. Este más bien es llamado por Jesús. Este no tiene la intención de, por lo menos no la intención primaria de seguirle, sino que Jesús lo llama a él. El primero se invita solo, a este le invitan. No, el primero se enlista, a este le convocan. Pero ¿cuál es su excusa? ¿No? Él le pide al Señor, deja primero que entierre a mi padre. Y con esto no está diciendo, mi amado hermano, ¿ya?, que su padre estaba realmente muerto. En la cultura judía el respeto a los padres era algo primordial, ¿no? Bueno, como debería ser en toda cultura, pero en los judíos por lo menos era muy respetado la presencia o la imagen de los padres. Así que si había un padre anciano y tenía un hijo o varios hijos, ellos tenían que esperar todavía a que él falleciera de muerte natural para poder cobrar una herencia, la herencia que tuviera el padre o que el padre había determinado darle a los hijos, y luego de eso poder seguir con sus actividades y su vida cotidiana. En el caso de este hombre, Jesús lo estaba llamando a poder seguirle a él y ser parte de sus discípulos también, ¿no? No de los 12 necesariamente, pero de las multitudes que le seguían también, que había más discípulos fuera de los 12. Sin embargo, recordemos que, o veamos que, este hombre pone una primera excusa, ¿no? Así que el tiempo de su obediencia básicamente estaba supeditado a su lazo familiar y a su futura solvencia económica. Porque obviamente, y no está ahí en la escritura, pero es implícito, si este hombre, el padre de este hombre que Jesús le convoca, muriese, dejaría una herencia tras sí, y obviamente esa herencia le serviría a este discípulo a poder seguirle con libertad,
sin ningún tipo de ataduras y obviamente con cierta solvencia económica, porque el primero ya escuchó que el Señor no es alguien rico ni adinerado y que no le esperan riquezas, ¿no?, al seguirle a Él. Veamos algunas cosas más que quiero que meditemos antes de poder entrar a la respuesta, porque Jesús pareciera sonar un poco indolente, ¿no? Pero veamos algo aquí. Vamos a Marcos capítulo 7. Y te vas a dar cuenta que si tú consideras que Jesús está diciendo, bueno, no me importa tu papá que se muera, tú sígueme a mí, estamos pensando mal, ¿no? Marcos capítulo 7, verso 9 al verso 13. Dice la Escritura, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cuál era el contexto? Bueno, los fariseos y los escribas se acercan a Jesús y ven que los discípulos están comiendo, ¿sí?, con las manos sin lavar. Y él critica esto. Y Jesús le va a decir que lo que contamina al hombre no es básicamente lo que ingieran, sino el torcer las escrituras, superponiendo la tradición por encima de la palabra de Dios. Y esto era lo que pasaba. Ellos estaban haciendo que la tradición judaica estuviera por encima y sea más autoritativa que la misma palabra de Dios. Y recibieron de Moisés este mandamiento, honra padre y madre. Y esta palabra honra tiene la idea no solamente un respeto verbal de cómo te dirijas a tu padre y a tu madre, sino toda cosa que pudieras hacer para darles una vida digna. Pero se estilaba en los tiempos en que cada ciudadano debía dar una ofrenda al templo. Los fariseos avariciosos, porque eran gente codiciosa, ¿ya?, iban de casa en casa y animaban a los hombres jóvenes a que todo su patrimonio, que podían invertirlo en el cuidado y en la vejez de sus padres, lo donaran al templo. Y esto lo llamaban el corbán. De tal manera que esto hacían, invalidando la ley de Dios de respetar a los padres, llamaban a los hombres a utilizar su propio patrimonio para poder beneficiar el templo, cosa que a la larga les beneficiaba a ellos también, porque ellos administraban las finanzas del templo. Entonces, Jesús critica, ¿ya?, a estos fariseos y les dice, ustedes imponen la tradición invalidando o anulando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Jesús está alineado con su propia palabra y está defendiendo el cuidado de los padres en ese sentido. El templo sí merecía sus cuidados, pero no podías cuidar el templo y al mismo tiempo desamparar a tus padres. Y esa era la crítica que Jesús estaba lanzando sobre ellos, que utilizaban este concepto del corbán, no voluntariamente, sino de manera impositiva, de tal manera que podían haber hombres en su vejez, padres de muchas personas en su vejez, pasando una vejez miserable, mientras que el templo estaba bien edificado. Entonces Jesús estaba criticando eso, ¿no? Así que algo que encontramos aquí, a diferencia de muchos pasajes controversiales, que donde Jesús te llama muchas veces a abandonar a tu padre, a tu madre, a tu familia, todo, y pareciera muy chocante para nosotros, sobre todo en nuestra cultura occidental, lo que básicamente estaba diciendo, y no es que estaba anulando en la ley, sino que le estaba diciendo al mismo discípulo, no te puedo esperar hasta que tú arregles tus asuntos. El reino demanda urgencia y tiene una prioridad mayor que los negocios de esta tierra. Jesús está viendo las cosas de la siguiente manera. Hay un reino terrenal, ¿no? Hay prioridades en la tierra, pero estas no están encima del reino de Dios y sus prioridades y su urgencia. Y es lo que está diciendo Jesús ahí. Él no está esperando que su padre
o que simplemente lo deje desvalido ahí, sino le está diciendo lo siguiente. Léalo y lo voy a tratar de traducir o interpretar para que tengamos todo junto. Dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cuando se refiere a estos muertos, se está refiriendo a muertos espirituales, o sea, al hombre natural. Deja que la gente de la tierra se encarguen de las cosas de la tierra y tú que vives entre ellos, encárgate de las cosas del reino, ¿no? Esa es la idea. Este juego de palabras que utiliza Lucas acá, el primer muerto se habla de muertos espirituales y el segundo muerto, que es el hombre que se supone que iba a fallecer más adelante, es un muerto físico. Así que de las necesidades y las urgencias terrenales se encarga la gente del mundo. Tú ve a algo más elevado. Y esa es la idea. Cuando tú y yo estamos llamados al evangelio y cuando el Señor pasa por nuestro lado y nos dice sígueme y nos llama pescadores de hombres, nos está llamando a cosas más elevadas. Esa es la idea. Deja de mirar las minucias y dedícate a ver cosas elevadas. El reino de Dios demanda urgencia, el reino de Dios demanda prontitud. Así que la respuesta de Jesús no fue indolente, fue un llamado al orden correcto de las prioridades. Aunque el texto no lo dice, es implícito, entendiendo la naturaleza del Señor, que habían más hermanos, habían amigos, habían familiares que pudieran cuidar de ese hombre anciano hasta que falleciese. Jesús no le está diciendo: no hables con tu padre, no lo vuelvas a ver, no tengas nada que ver con él. Jesús es consistente, porque tú notarás lo que hemos leído hace un momento en Marcos capítulo 7, que Jesús está criticando la falta de cuidado sobre los padres, violando una ley y una norma muy clara: honra padre y madre. Luego te vas a ver que él puede encarnizar esta verdad. Él está colgado en la cruz y le dice a Juan acerca de su madre: Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Obviamente diciéndole que ahora su madre, siendo viuda y no cuidándole a Jesús, alguien tenía que cuidar de ella. El Señor hasta en la cruz cuidó a su mamá. Así que no podemos entender estos versos que nos llaman a un abandono de nuestros hogares, muchas veces que parecen tan polémicos, tomarlos de esa manera tan simplista. Lo que está diciendo Jesús es que en una escala de prioridades todo tiene su justa proporción y todo tiene su justa porción. Pero sobre el reino no puede haber nada. Ni mujer, ni esposo, ni padre, ni estudio, ni trabajo. El reino demanda prioridad y el reino demanda urgencia. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que deja las cosas terrenales y embárcate conmigo al llamado que te estoy dando. Sin embargo, la respuesta de Jesús era la respuesta de este hombre era bastante clara: no estoy preparado. Me parece bien que me hayas llamado, pero no puedo tener una entrega inmediata. Mi amado hermano, esperar el clima perfecto para obedecer al Señor, servir al Señor, consagrarse para el Señor o darle algo al Señor que está pidiendo de ti, no solamente es una falta de fe en la soberanía de Dios, sino que es una desobediencia encubierta. Claro, porque poner excusas no santifica nuestra respuesta. Simplemente es una rebeldía y una desobediencia encubierta que está enraizada en una falta de confianza en la soberanía de Dios. Porque el que cree firmemente en el Señor le sirve a Dios porque entiende que Él es su proveedor. Se desgasta en el servicio porque entiende que Dios le da las fuerzas. Entrega la obra de Dios porque sabe que de Dios viene toda provisión. Entrega su tiempo, su fuerza, su ser, todo lo que tiene. Porque entiende que de Dios provee todo y de Dios emana todo. Así que no hay pierde en ese sentido. Mi amado hermano, a manera de ver el corazón de cristianos como nosotros, quiero que vayas a cómo Pablo miraba la vida en Cristo. Romanos capítulo 14. Y notes conmigo cómo Pablo veía la vida en el Señor.
Romanos capítulo 14, verso 7 al verso 8. Ya estudia estas palabras y revísalas conmigo y dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Se da cuenta? Usted es del Señor, le pertenece a Él. Y si ha sido comprado por precio, no puede tener mayores aspiraciones de las que el Señor quiere para usted. Eso implica que debe de vivir en una vida de abierta renuncia todo el tiempo de su propio yo. Y esto es parte de la vida cristiana, es la esencia de la vida cristiana. Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15. Otra vez Pablo, no hablándole a los romanos, ahora a los corintios, les enseña a estos jóvenes discípulos cómo se vive la vida en Cristo. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos de vivir? Para el Señor, hermano, ¿no? Y si esta filosofía de vida se vuelve un estilo de vida, ¿cómo permea nuestra propia vida cotidiana? O sea, ¿cómo la afecta? Si esto es un concepto claro en mi vida, ¿cómo se ve afectada mi vida en mi cotidianidad? ¿Cómo se vería? Bueno, me congrego regularmente los días de servicio. Bueno, me acerco a mi pastor y le digo: pastor, una consulta, ¿qué hay para hacer? ¿En qué puedo servir? Voy y doy acotaciones acerca de ministerios, me involucro con la iglesia, me comprometo con la iglesia. Si veo que la iglesia está dando talleres de algún tema, yo tengo que estar primero en la fila. Porque si yo entiendo que ya no vivo para mí y vivo para Él, entonces mi vida se ve afectada. Mi cotidianidad ya no es la misma, se ve afectada también por esta sólida verdad en mi propio corazón. Me mueve a discipular a alguien, veo una cara nueva: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo tal. Ok, mira, ¿te gusta la iglesia? Sí, me encanta, estoy pensando, estoy orando para congregar aquí. Ah, qué bueno, oye, ¿te gustaría discipularte? ¿Qué es eso? Mira, el discipulado es tal cosa ahí. Y tomo a alguien: pastor, ore por tal persona, estoy discipulando. ¿Se da cuenta? Comienzo a moverme. Si tengo una sala más o menos amplia, le digo: pastor, mira, yo conozco algunas personas que le he hablado, tengo familiares que no creen en Cristo y tengo una sala amplia, ¿no quisieran hacer una célula en mi casa? Me muevo, estoy vivo, comienzo a moverme porque yo entiendo esta verdad. Ya no vivo para mí. Y es por eso, no es que Pablo estaba loco o que simplemente Pablo tenía una doble porción del Espíritu Santo. No, simplemente Pablo era un creyente al igual que tú y yo, con los mismos recursos que tú y yo. Lo único es que su vida había sido trastornada por el Señor y él entendía completamente que era vivir para Jesús. Y justamente, note usted el concepto claro de su propia vida y cómo llevaba y veía el Evangelio, cómo dibujaba el Evangelio en este pasaje tan conocido. Gálatas capítulo 2, verso 20. Vaya conmigo a la Biblia. Gálatas 2, verso 20. Él dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está muerto. Está muerto. Todos sus deseos, todo lo que él conocía, lo tuvo por basura, de tal manera que ahora todos los sueños de Cristo, todo el llamamiento de Cristo, todos los negocios del reino, él quiere asirlos, quiere tomarlos, quiere alcanzarlos, los ha alcanzado y sigue persiguiendo eso. Ya no tiene sueños propios. Ya no tiene una búsqueda personal. No camina en una autogratificación. Camina buscando la voluntad de Dios en su propia vida. ¿Por qué? Porque entendió que Cristo se entregó y le amó, y lo que él vive en esta vida natural, lo vive en ese mismo amor.
Pastor, pero eso suena muy bonito, pero ¿cómo se vive en la vida natural? Bueno, estás en tu colegio y compartes la palabra. Estás en tu trabajo y compartes la palabra de Dios. Estás en tu trabajo y estás demasiado cansado para ir al culto, pero vas. Porque son pequeños sacrificios que no se comparan a lo que Cristo hizo ya en la cruz. ¿Te das cuenta? Son cosas que yo comienzo a aplicar en mi propia vida. Puedo estar en la universidad y ser luz en medio de gente que no confía en el Señor. Donde estoy comienzo a ser sal, donde estoy comienzo a ser luz. Es imposible separar las cosas. En mi trabajo me comporto de una manera, en mi casa otro, en la iglesia otro. No, soy el mismo siempre, en cualquier lugar donde estoy, porque he sido profundamente afectado por la verdad de Dios. Sigamos viendo acá. Entonces, ¿qué dice? Este hombre tiene un corazón demasiado ocupado. Mi hermano, yo quiero animarte a que pienses qué cosas hay que te están atando de tu efectividad en Cristo. Recuerda, está hablándole a discípulos, a gente que está siguiendo, que está empapada o por lo menos familiarizada con los mensajes de Jesús. Gente que está ahí a la mano. Pero aún dentro de las personas que están a la mano, en las filas del Señor, hay gente muy ocupada, hay gente muy entretenida, hay gente muy distraída. Y Dios no quiera que tú seas uno de esos. Entonces, la pregunta que quiero hacerte, y respóndasela a tu propio corazón, y que el Espíritu Santo te lleve a aplicar esta verdad. Yo te hago una pregunta: ¿qué tan ocupado estás que lo que Dios quería que hicieras para ayer sigue siendo procrastinado, sigue siendo postergado, sigue siendo aplazado, porque nunca tienes tiempo para poder hacer lo que Dios te mandó hacer? ¿Qué es lo que te tiene tan ocupado? Pastor, yo trabajo como una mula. Trabaja menos. Pastor, ¿con qué como? ¿Tú eres tu proveedor? No. ¿Quién es tu proveedor? El Señor, pastor. Sirve al Señor. Porque a mí, mi Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan. Y si tú dices lo contrario, el equivocado eres tú y no la palabra. Porque la palabra de Dios no miente. ¿Te das cuenta? Queremos vivir en la esfera del reino con otras leyes que no son del reino. Cuando tú has sido llamado al reino, hay una esfera en el reino con leyes del reino que funcionan dentro del reino. Pero cuando queremos vivir con otras leyes del mundo, en el reino, pues es una llave que abre otro candado. Es diferente. Porque en la esfera del reino, para los hijos del reino, Dios es su proveedor. Para los hijos del mundo y los hijos de las tinieblas, su brazo es su proveedor. Su billetera es su proveedor. Su jefe es su proveedor. Se deben a los hombres, no a Dios. Los hijos del reino nos debemos a Dios y no a los hombres. ¿Amén o no? ¿Se dan cuenta? Entonces comenzamos a vivir en una esfera con leyes diferentes. Como si usted se fuera a Suiza y comenzara a vivir con las leyes de acá. Va a venir un suizo y le va a decir: oye, no puedes hacer esto acá. Así no vivimos aquí. Allá en tu país se harán esas cosas. Acá no. Porque has cambiado de patria. Has sido sacado del reino de las tinieblas a su luz. A su luz. Admirable, hermano. Entonces, si vives en esa esfera, no puedes vivir así. No puedo vivir así. Tan ocupado que no pueda orar, tan ocupado que no pueda leer, tan ocupado que no pueda servir, tan ocupado que no pueda discipular a alguien, tan ocupado que no pueda hacer cosas para el Señor. Este hombre estaba ocupado. Y vemos que Jesús no insistió más. Simplemente le dijo: ve y haz lo que tienes que hacer. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y esas palabras no están cargadas
de practicidad. Simplemente lo que está diciendo Jesús es: ve tú, no te preocupes, yo te sustento. Ve tú, yo estoy contigo. Ve tú, yo voy a ayudarte. Ve tú, yo te voy a guiar. Ve tú, yo voy a secundar y respaldar lo que estás haciendo. Pero ve, muévete. Si no te mueves, yo no voy. Y muchas veces estamos así. El Señor le dijo: ve. Y somos como el niño pequeño que la mamá le dice: oye, ven a lavar los platos. Ya voy, mamá. Y su ya voy demora 5 horas. Y muchas veces el llamado de Dios en nuestras propias vidas, ¿cuántos años ha durado? ¿O cuántos años está durando? Y no estamos obedeciendo al Señor. Si tú crees que la iglesia simplemente la hace un pastor, tú estás equivocado. La iglesia eres tú. Y puedes tener, y voy a ponerme en 2 ejemplos, y tengo la confianza del pastor Rubén para decir esto, pero puedes vivir bajo un pastorado de un pastor completamente descorazonado y muy torpe en las cosas del Señor, y aún así puedes dar fruto. O puedes congregarte en una iglesia bajo el pastorado de un hombre impecable, íntegro, entendido de la verdad de Dios, carismático y aún ser improductivo para el Señor. Porque eso no depende ni del lugar, ni las circunstancias, ni el pastorado del hombre que Dios ha llamado a este lugar, sino de nuestros propios corazones. Nosotros hacemos la iglesia. ¿Se entendió? Se durmieron. ¿Se entendió? Entonces, mis amados hermanos, consideremos esas cosas. El problema era de este hombre. Había una excusa en su corazón. Las ocupaciones terrenales impiden diariamente a muchos que sigan a Jesús y le obedezcan. Un corazón ligado u ocupado pone a Dios siempre en un segundo lugar. Mi amado hermano, el Señor dijo muy claramente en Mateo 22, verso 37, que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. Y date cuenta, muchas veces nuestros corazones están ligados a muchas cosas. Y esa ligazón, ese lazo nos estorba de servir a Dios. Nos estorba de entregarnos. Y debemos de hacer muchas veces reformas a manera personal. Porque, mi amado hermano, Dios utiliza a los hombres que están a la mano. Dios utiliza a las mujeres que están a la mano. Pero si no estamos a la mano, y recuerda que el Señor es muy práctico. El que conmigo no recoge, es simple. Si no estás recogiendo, estás desparramando. Y tú y yo no queremos desparramar, queremos recoger con el Señor. Queremos hacer cosas para el Señor. Entonces, mi amado hermano, ten cuidado de tener tan siquiera o bordear el tener un corazón tan ocupado que tu Señor no pueda contar contigo. Porque que el Dios del universo, que no tiene necesidad de nada, te dé el privilegio de decirte: ven, ayúdame, es un gran privilegio. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta de la profundidad de esas palabras. Esto nos lleva al tercer y último punto: un corazón desenfocado. Notemos que Lucas, a diferencia de Mateo, va a hablar de este tercer hombre. Mateo no lo menciona, pero Lucas sí. Y a simple vista pareciere que no hay algún tipo de diferencia entre estos 2 hombres. Pero realmente sí hay una diferencia también contrastante entre ambos. Versos 61 al 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, a diferencia del segundo hombre, ¿ya?, que le pedía al Señor para obedecerle en el llamado un plazo indefinido, o sea, no sé cuándo morirá mi padre, déjame que envejezca, que me encargue de él, que muera. Y este hombre es curioso porque estaba dividido entre lo correcto y lo correcto. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque era correcto obedecer a su padre y cuidar de él, pero también era correcto seguir al Señor. Y muchas veces te va a poner Dios en ese aprieto.
entre lo correcto y lo correcto. ¿Qué es lo más correcto entre lo correcto? No, me parece un trabalenguas, pero es así. Estudiar es correcto, trabajar es correcto, cuidar a la familia es correcto. Descansar es correcto, no es pecaminoso. Pero Dios siempre nos llama a un perfeccionamiento. Y vas a tener que muchas veces decidir entre lo correcto y lo que es más correcto. Y siempre el reino tendrá prioridad. Entonces, este hombre, a diferencia del segundo que fue convocado, este también se convoca solito, se invita solo y le dice: Señor, yo te voy a seguir. Pero, siempre el pero, déjame primero que me despida de mis padres. A diferencia del segundo hombre, este no tenía un plazo indefinido, era algo corto nada más. No te preocupes, voy y vengo, le doy un beso a mi viejita y me vengo. No demoro mucho, dame media hora, lo mucho, una horita será. Mientras que llora la viejita y la abrazo y mamá, voy a estar bien, no te preocupes. Voy y vengo nomás, Señor. Pero mira lo radical que es el Señor. Y hay también un principio escondido ahí, ¿no? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Algo que debes de entender para poder interpretar bien estos pasajes es que Jesús conoce el corazón de los hombres. Así que cada respuesta desnuda el corazón de los que están hablando, ¿no? En este caso, Jesús desliza la idea de que esta persona tiene la tentación de volver atrás, ¿no? De volver atrás. Aunque este hombre aparentemente por una lectura natural pareciera que solamente quería una despedida, un hasta luego, algo breve nada más, realmente tenía un corazón distraído y hasta en dos lugares, queriendo obedecer al Señor, pero al mismo tiempo extrañando su propio hogar. Y mi amado hermano, en el reino de los cielos y en la carrera de la vida cristiana, el equipaje sale estorbando. Y no estoy diciendo que la familia sea un estorbo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces los lazos que tenemos pueden interrumpir nuestro avance y nuestra efectividad en el reino de los cielos. Y hay que colocar cada cosa en su justo lugar. Vuelvo otra vez a insistir que Jesús no está menospreciando la familia nuclear, ni está llamando a nadie a aborrecer, a odiar o menospreciar a su propia familia. Hemos visto ya en las Escrituras que Jesús tiene un valor apropiado para la familia. El problema no era la familia de este hombre, el problema era el corazón de este hombre. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia también sucede un evento similar en la vida de otro personaje de la historia que también fue llamado, pero su resolución fue diferente. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 19. Y te va a sonar muy familiar a lo que estamos leyendo ahora, porque es un evento casi similar. No vaya a pensar que son eventos paralelos en lo absoluto, pero la ilustración es muy adecuada. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 19, verso 19 al 21. Aquí es llamado el famoso Eliseo por Elías. Dice la escritura de la siguiente manera: lo encontró. ¿Lo encontró? Amén, ok, listo. ¿Por qué tan mudos, hermanos? 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Si tú notas esto, es una ilustración bastante poderosa y viene a ser, no sé, la contraparte de Lucas 9, ¿no? ¿Por qué? Vemos que Eliseo está trabajando, era un agricultor, guiaba yuntas de bueyes, o sea, que araban no sé, el hectárea o el lugar que él tenía para cultivar, y de pronto pasa Elías y le arroja un manto. Y la idea del arrojarle un manto es que le estaba anunciando a él que la sucesión de su ministerio
vendría a recaer sobre él y que lo estaba tomando como siervo suyo para entrenarlo y seguirle. Eso era básicamente lo que se estilaba en la cultura cuando alguien llamaba a otra persona. Entonces Eliseo entiende perfectamente eso y le dice a Elías: espérate, yo sé que me está llamando Dios a través tuyo, pero déjame despedirme de los míos y vuelvo. Pero a diferencia de la respuesta de Jesús, Elías le dice: yo no te he hecho nada. Yo solamente te tiré un manto. Tómalo como tú creas conveniente e interprétalo como quieras. Yo no te estoy estorbando nada. Si tú crees que el llamado de Dios es pronto, vendrás. Si crees que no, tú tiras. Eso va a depender de ti. ¿Dónde dice eso la palabra, pastor? Solamente interpretándolo nada más, te das cuenta de eso. ¿Qué hace Eliseo? Va, besa a su viejita, seguro que lloró a mares, abraza a su padre, se despide del perro y ¡brum!, vuelve. ¿Y cómo puedes conocer el corazón de Eliseo que sí estaba tomando el llamado de Dios correctamente? Rompe la propia yunta con la que llevaba los bueyes y lo utiliza como leño. Mata a uno de los bueyes que tenía y que estaba dirigiendo él. El arado lo rompe. Y estas expresiones externas solamente están diciendo una cosa: yo ya no necesito esto porque he sido llamado por Dios. Ya no voy a volver aquí porque ahora Dios tiene otro plan para mí. Yo me amoldo al plan de Dios. Yo me adecuo a lo que Dios tenga para mí. No sé lo que irá más adelante. Seguramente será incierto. No tengo un plan hecho, pero sí confío en Dios, el que Él tiene un plan para mí. Si no, no me hubiese llamado. ¿Todo eso dice, pastor? Sí, todo eso dice. ¿Te das cuenta? Inmediatamente va y sirve a Eliseo. Así que no vemos en la escritura que la familia sea un problema. El problema muchas veces, y en la mayoría de los casos, es nuestro corazón. Cuando nuestros lazos con las cosas de este mundo, sean pecaminosas o no sean pecaminosas, tienen un valor más elevado que lo que Dios quiere para nosotros. Ahí está el problema, hermano. Porque el problema no es tener mamá o tener papá. El problema no es tener una familia numerosa. El problema es que nosotros tenemos un corazón ambivalente. Y queremos una cosa y queremos otra cosa y no nos decidimos muchas veces por las cosas del Señor. Y este discípulo, hablando ya de Lucas 9, corría el peligro de poder ir a casa y que esa despedida se vuelva tan larga que nunca vuelva otra vez a seguirlo al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús le dice, y nota la expresión que es muy clara: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Se asume que este hombre había tomado el arado. Se asume que había obedecido el llamado. Se asume que estaba un corazón disponible, pero había algo que afinar. Él todavía tenía un doble corazón, había una doblez en él. Mi amado hermano, todo discípulo que tiene una doblez en su corazón no puede ser efectivo, no puede ser productivo, no puede. Porque le damos el corazón de lleno al Señor o no le damos nada. O nos rendimos completamente o seguimos peleando contra Dios. Recuerda que hubo un hombre que peleó contra el Señor y este fue Jacob, ¿verdad? Y Dios lo quebró. No vaya usted a querer que Dios lo quiebre para que pueda entender que su entrega tiene que ser inmediata y su entrega tiene que ser urgente. ¿Me entiende? La entrega tiene que ser urgente y tiene que ser inmediata, hermano. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 9, verso 26. Así que este discípulo estaba en alguna medida desenfocado y el llamado de Dios y el reino demanda enfoque. Pablo era una persona enfocada. Verso 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. La única batalla que Pablo libraba era en un cuadrilátero donde en el otro lado de la lona estaba Saulo. Él era su propio enemigo. Y solamente uno de ese cuadrilátero podía bajar, y Pablo estaba decidido a bajar él, y no Saulo. Por eso dice, yo no golpeo el aire, tengo un enfoque. Y mi enfoque es seguir al Señor y terminar la carrera. Este mismo concepto también se deja deslizado en Hebreos capítulo 12, que ya lo he mencionado, pero quiero que usted lo lea conmigo. Hebreos 12, verso 1, verso 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y muy claramente el escritor de Hebreos dice: despójate de todo peso y del pecado. Es curioso que la palabra en el griego ahí para la palabra despojar es la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios 4, en Colosenses 3, hablándose de despojar, de quitar las ropas sucias y cambiarlas por nuevas. Tiene que ver con la idea de un desnudarse. Entonces, este despojar es saquemos cosas, no solamente que es el pecado, que algo que sabemos de primera mano, que afecta nuestra vida de santidad y nuestra productividad para el Señor, que todo creyente sabe que el pecado estorba, entorpece la vida cristiana y la comunión con Cristo, sino también el peso. Y el peso son cosas que muchas veces son loables, son nobles, no pecaminosas, pero sí limitantes para que tú y yo podamos darle más al Señor. Y estoy casi seguro que hay muchas personas aquí que pueden darle la milla extra al Señor y no lo están haciendo. Por una razón importante, estamos perdiendo el enfoque. Todos en algún momento de nuestra vida perdemos el enfoque. Comenzamos a distraernos en la vida cristiana con muchas cosas. Estás en la carrera avanzando y de pronto ves el paisaje y no estás mirando al autor y consumador. Y eso reduce nuestra efectividad y nuestra productividad en Cristo Jesús. Ese discípulo tenía que entender que si quería hacer surcos rectos y ser un buen agricultor y hacer un arado conforme a lo que debería hacerse, tenía que tener dos cosas: enfoque y firmeza. El arado no lo podía tomar con manos delicadas, tenía que tomarlo con manos firmes. Y luego también con enfoque hacia adelante. Así que el llamado de Jesús amerita determinación y enfoque. Si en estas cosas no somos efectivos para Dios. Y no estamos hablando de temas de salvación, hermano. Estamos hablando de temas de cómo ser perfeccionados en Cristo. Y, mi amado hermano, tenemos que siempre revisar esas cosas en nuestras propias vidas. El desenfoque en lo que Dios nos ha llamado a hacer nos resta efectividad en una entrega radical. Y Jesús está llamando a una entrega radical, hermano. No está diciendo que abandones tu colegio, que abandones el instituto, que dejes la carrera, que abandones a tu madre, a tu padre, que dejes a tu esposa, que dejes el trabajo, sino que cada cosa tenga su justo lugar, su justa proporción, y que para ti sea una convicción que el reino es urgente y que el reino tiene prioridad y que las ocupaciones de este mundo que va a perecer ya no pueden tomar un mayor lugar en tu propio corazón. Y cuando esas cosas están en su justo lugar, mi amado hermano, todo lo demás se alinea de manera correcta. Conclusiones. Un corazón irreflexivo le pertenece a un simpatizante emocionado que no mide el costo de seguir al Señor y no es un discípulo consagrado que lo ha dado todo. Mi amado hermano, Dios nos está llamando a ser discípulos consagrados. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de entrega. Estar a la mano, estar disponibles para el Señor en todo lo que Él requiera de nosotros. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tu iglesia crece y gente viene y nuevos creyentes pueden nacer en medio de tus bancas y tú estás dibujando, ilustrando y describiendo cómo se vive la vida cristiana. Y si yo soy un nuevo creyente que te veo a ti vivir,
de una manera inapetente por las cosas del Señor, yo voy a entender que la vida cristiana y el estándar de cómo se viven las cosas es así. Por eso es muy importante que tú y yo siempre conservemos el primer amor por nuestro Señor y entendamos que no te desanimes. Hay un costo, pero paga ese costo. Jamás podrás llegar a pagar lo que Él pagó por ti. Un corazón ocupado le pertenece a un hombre que invierte sus esfuerzos en los negocios de este mundo y que descuida completamente los elevados deberes del reino de Dios. Mi amado hermano, no es por menospreciar, pero tu trabajo no es tan importante como las cosas que se hacen en la iglesia. Tu familia no es tan importante como las cosas que se hacen en la iglesia. Tu mascota, tu perro, tu gato, lo que sea, no es tan importante como las cosas que se hacen en la iglesia. No por el pastor Rubén, no porque seas dulos, no, porque el reino y su rey demandan urgencia, prioridad y excelencia. Así que por causa del rey y por causa de su reino, entonces tú debes de entender que todas las cosas, mi esposa, mi hija, mi ministerio aún, son minucias delante de lo que el Señor quiere, sin lugar a ofender. Pero es así. Pero cuando comienzo a revalorizar las cosas, a intercambio los papeles y dejo al Señor al último y todo es prioritario, todo, absolutamente la suegra, el suegro, el papá, la mamá, la mascota, el negocio, mi carrera, todo es. Y al final el Señor queda al último y ese es el gran mal de la iglesia evangélica de estos tiempos. No estoy hablando de Dulos, no estoy hablando de Oasis donde yo vengo. Estamos hablando del problema de la iglesia evangélica. Así es. Vaya donde quiera, congrégase donde quiera, visite toda iglesia y se va a dar cuenta que ese espíritu está en estos tiempos. Estamos revalorizando todas las cosas, poniéndolas en primer lugar y nuestro Señor está siempre al último. Y son pocos. Y hasta podría atreverme a decir que contados con los dedos, que entienden que el reino demanda urgencia y prioridad y se entregan a la obra de Dios sin miramientos ni murmuraciones y sin reservas. Tercer y último, un corazón desenfocado le pertenece al hombre que anhela seguirle al Señor con la mitad de su corazón y con la otra parte batalla con otros amores que le distraen del rey y del reino. Mi amado hermano, la pureza no solamente se ve en ausentarse de actividades pecaminosas, sino en la integridad de nuestros corazones entregados al Rey. Dios no quiere el 80%, no quiere el 90% de mi corazón, no quiere el 100%. Y eso implica que yo tenga que batallar con los amores de mi corazón y estos no sean amores, sino mi único amor sea el Señor. Si no, no puedo hacer, me quedaré como estos tres hombres, con muchas excusas y con muchos peros, pero no siguiendo realmente al Señor. Así que el Señor Jesús terminaría con este verso. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sabes por qué? Porque el Señor merece tu amor y tu entrega. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Tú estarías en una relación donde un hombre o una mujer, lo que sea, el género que tengas? O sea, si eres mujer, me refiero, o si eres hombre, que te maltrate, te ofende y te insulte. ¿Estarías en una relación así? ¿Te gustaría ser menospreciado siempre o insultado o maltratado o simplemente ignorado todo el tiempo por alguien que dice amarte? ¿Y cómo te sentirías? Te sentirías obviamente menospreciado o menospreciada. Eso te llevaría a pensar que no mereces ese trato, ¿no? Es más, podrías tener una consejería con el pastor Rubén y quejarte delante del pastor y decir, ¿sabes qué? Este hombre me trata así, no merezco ese trato. O podrías hablar de esa mujer, esta mujer me trata así, yo no merezco ese trato, yo merezco algo digno, ¿no? Entonces es tu justa razón. Tienes la imagen y semejanza de Dios y mereces un trato digno. ¿Por qué piensas entonces que el Señor merece menos que tú? Yo creo que no, ¿verdad? ¿No crees que el Señor merece toda tu entrega? ¿No crees que la sangre derramada de Él merece todo tu corazón? Toda tu fuerza, todo tu cansancio, todo tu vigor,
todos tus mejores años de juventud, toda tu mejor vejez? ¿No crees que Él merece eso? Yo creo que sí. Él lo merece, eso y mucho más. Y por eso yo te animo. No tengas un corazón ocupado. Ten cuidado de haberte olvidado que seguirle a Él tiene un costo. Y por favor, batalla con este mundo, porque siempre te quiere enamorar y endulzar con muchas cosas que te van a sacar del amor y la devoción sincera y completa que deberías tener para tu hermoso Cristo. Así que hoy, Día del Señor, yo creo que es un buen tiempo para que podamos orar y poder rededicar nuestro compromiso al Señor, de poder entregarnos cada día más y comenzar la semana con eso en el corazón. Señor, ¿qué estoy haciendo que no te estoy entregando todo de mí? Oh Señor, ¿qué puedo hacer para darte todo lo que tengo? Oh Señor, ¿en qué me puedo involucrar en tu obra para poder entregar mis mejores años, mi mayor vigor? Hay muchos jóvenes acá. ¿No te gustaría morir y llenarte de canas y saber que tus mejores años se lo dices al Señor? Hombres ancianos que están acá, ¿no les gustaría poder ir a la tumba y saber que su vejez se la entregaron al Señor? Hermanos y hermanas todos, ¿no les gustaría poder entregar todo lo mejor que tienen? Porque Dios ha puesto cosas maravillosas en ti y estoy casi seguro que puedes entregar todo lo mejor que tienes. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en este tiempo, Padre amado, que nos permites haber reflexionado en tu palabra, en tus verdades, en las maravillas que hay en las Escrituras. Señor, nos gozamos en ti, nos alegramos en ti. Y Dios mío, anhelamos poder entregarte todo lo mejor que tenemos. Esta palabra a mí no me desanima, sino más bien me desafía. Porque sé que puedo estudiar más la Biblia, porque sé que puedo orar más horas, porque sé que puedo ayudar más personas, porque sé que puedes usarme más. Pero muchas veces mis peros y mis excusas me limitan, Señor, de poder dar lo mejor para ti. Pero eso no es el final, todavía no me he muerto, todavía hay vida por delante. Y todavía hay segundas oportunidades, terceras y cuartas oportunidades. Y tú eres un Dios de misericordia continua cada mañana, así que me puedo sentir motivado hoy, Señor, a poder tomar una firme decisión de tomar el arado y no tornarme atrás. Puedo tomar la firme decisión de considerar todas las cosas en un segundo lugar, porque ahora voy a rededicarme a ti para que tú seas el primer lugar en mi vida. Señor, tú sabes que yo amo a mi esposa, amo a mi hija, pero tu obra es primero. Porque así fue tu llamado. Porque es más, era lo que Pedro dijo cuando el joven rico se fue. Le dijo a Jesús: Señor, hemos dado todo. Yo he dejado padre, madre, hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? Angustiado el impetuoso Pedro por saber si todo el sacrificio invertido, todas las horas de desvelo, todo el caminar recorrido con el Señor valía la pena. Y yo estoy seguro, Señor, que en algún momento entre nosotros nos hemos hecho esa pregunta: ¿vale la pena? ¿Vale la pena estar ajustado? ¿Vale la pena sacrificarse tanto? ¿Vale la pena cansarse tanto? ¿Vale la pena? ¿Hay esperanza aquí? ¿Hay algún tipo de esperanza? ¿Vale la pena, Señor? Y Jesús te contestará que sí vale la pena. Porque no hay hombre que haya dejado madre o padre o hermanos o hijos o hijas o tierras que no reciba más de lo que dejó en este tiempo y en esta tierra y en la venidera, en la vida venidera. Porque hay una recompensa para el justo, porque hay un galardón para el que sigue.
porque lo hay. Porque dice la Escritura muy claramente que el que le busca debe de creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. La Escritura es clara. Tú nos llamas a ser fieles hasta la muerte, Señor. Y yo quiero que tú sigas orando, mi amado hermano, pero quiero leerte este verso y solamente quiero que leas mientras escuchas, que el Espíritu Santo te anime. Apocalipsis 22, verso 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mi amado hermano, santifícate todavía. El Señor viene pronto y su galardón con Él. Una recompensa grande viene para aquellos que le sirven, que se entregan, que sin miramiento se dan. Anima a tus hermanos. Anima tu corazón. Señor, anima a tu pueblo. Que tus palabras nos confronten, nos animen, nos lleven a reconsiderar nuestra propia vida, que nos lleven a pensar en el estado en el que estamos viviendo y lo que demanda de nosotros, a recobrar valor y entregarnos a ti, a que mi compromiso no dependa del estado de la iglesia, sino dependa de que yo he sido llamado por ti. Y si hay alguno desanimado aquí, anima su corazón. Si hay alguno ocupado aquí, ayúdale a desocuparse. Si hay alguno que se ha desanimado porque olvidó el costo, que recuerde el costo y que sonría, porque es un privilegio lo que está haciendo y es un estímulo para muchos que ven cómo se vive la vida en Cristo Jesús. Y si hay alguno que tiene un doble corazón y hay amores que compiten con Cristo en su corazón, ayúdale, Señor. Porque a veces no sabemos decir adiós a las cosas que nos atan. Ayúdanos, Señor. Esfuérzanos, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Te rogamos, mi Dios, que en este tiempo hagas tu voluntad en nuestras vidas. Que nos fortalezcas, Señor. Que animes a tu iglesia y que hagas todo conforme a tu voluntad, Padre bueno. Te lo pedimos, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te rogamos estas cosas. Amén.